Moroha era un perdedor débil, pero tenía un encanto incomparable que lo hacía un imán para las chicas. Sin embargo, cuando se inscribió en una academia, coqueteó con demasiadas mujeres, lo que le permitió desbloquear su potencial interior como un guerrero poderoso. Una feroz batalla entre las espadas de la salvación, también conocidas como los salvadores, y un dragón metafísico continuaba. Mientras sufrían algunos daños, Moroha recordó a sus amigos y declaró que destruiría a cualquiera que le quitara lo que más amaba. Luego pudo destruir al dragón con un hechizo que causó una gran explosión. 6 meses antes de la batalla, la directora de una escuela se dirigía a los estudiantes. Les dijo que todos habían sido elegidos porque habían heredado los recuerdos de sus vidas pasadas y tenían la capacidad de usar un poder llamado artes ancestrales. Mientras daba un discurso, Moroha se quedó dormido y soñó con su vida pasada con una chica pelirroja. Cuando él y la chica estaban a punto de beso, se despertó y vio a la misma chica delante de él que le dio un cabezazo, haciéndolo caer y derribar algunas sillas. Ella le dijo que era su castigo por quedarse dormido en el primer día de clases, y dijo que no le gustaban los vagos perezosos como él. Moroha finalmente la observa bien y nota que tiene un parecido sorprendente con la chica de su sueño y la llama Sarasha. En respuesta, ella lo llamó Fraga y saltó alegremente sobre él diciendo que lo había echado de menos, pero él le dijo que estaba equivocada porque su nombre era Moroha y no Fraga. La chica insistió en que él era su hermano mayor, Fraga porque él la había llamado por su antiguo nombre Sarasha, pero él le dijo que no podía recordar mucho de su vida pasada y que el nombre simplemente apareció en su mente. Ella entonces sugirió que ella le diera otro cabezazo, pero un ruido llamó su atención y vieron a una chica tirada en el suelo. Moroha intentó ver si ella estaba bien, pero ella abrió los ojos y lo llamó Chisora, luego lo besó. Esto hizo que la chica pelirroja se pusiera celosa y lo separó. Ella llamó a la chica una rompehogares, pero la chica simplemente dijo que lo había confundido con otra persona ya que estaba medio dormida. La chica pelirroja preguntó si tenía la costumbre de besar a la persona equivocada cada vez que estaba medio dormida, pero a la chica no le pareció molestar lo que había dicho. La chica pelirroja se quejó de que le había robado la oportunidad de besar a Moroha en esta vida. Cuando Moroha intentó calmar la situación, la ladrona de besos le preguntó qué pensaba de sus labios, y Moroha se puso incómodo, pero le dijo que se estaba comportando como una chica fácil y de bajo costo ya que ni siquiera se conocían. Molesta porque la habían ignorado por completo, la chica pelirroja dijo que Moroha afirmó no recordarla, pero seguía siendo un mujeriego y luego salió corriendo llorando. Más tarde, en el aula, la profesora pidió a los estudiantes que se presentaran y la chica pelirroja levantó las manos emocionada. Se presentó como Satsuki Ranjo y prometió trabajar duro para convertirse en la segunda salvadora más fuerte de la escuela y hacer su mejor esfuerzo para ser una buena líder para el resto de los estudiantes. Esto enfureció a la clase, ya que estaban furiosos. Ella pensó que era la protagonista del espectáculo, ella estaba sorprendida. Dijo que solo quería ser un buen ejemplo para ellos, ya que claramente eran un grupo de personajes no jugables que carecían de la capacidad para lograr grandes cosas por sí mismos. Moroha concluyó que estaba loca, así que antes de que la situación pudiera empeorar más, se levantó y le pidió al maestro que simplemente pasara lista. El maestro estuvo de acuerdo y procedió a llamar a la primera persona en la lista, que era Shizuno Uroshibara, la chica que había besado a Moroha, pero ella estaba profundamente dormida. En el camino a su primera lección, Satsuki se acercó a Moroha, preguntando si le gustaría ir a una cita después de la escuela. Obviamente, tratando de evitar pasar tiempo con ella, él le dice que iba a buscar un trabajo de medio tiempo, pero ella le informa que la escuela no lo permite. Pronto llegan a la arena y se reúnen alrededor de su instructor, quien comienza la lección contándoles sobre los dos diferentes tipos de salvadores, el Shuragan, quienes usan artes de luz, y el Kuroma, que usa artes oscuras. Les informa que comenzarían su entrenamiento aprendiendo a usar las artes de la luz y les mostró un ejemplo al invocar su prana que cubre su cuerpo en un traje. Los estudiantes estaban asombrados por esto y preguntaron qué era, así que él explicó que había manifestado su prana, cuál era la fuente de energía de las artes de la luz. Les dice que como cada uno tenía recuerdos de su vida pasada, simplemente tenían que extraer su prana de ahí instintivamente. Emocionados todos lo intentaron, pero terminaron luchando hasta que Satsuki lo hizo con facilidad. Moroha estaba teniendo dificultades para manifestar su prana cuando Satsuki se le acercó y le preguntó emocionada si la había visto, pero antes de que pudiera responder, oyeron a un grupo de estudiantes discutiendo. Uno de los chicos dijo que desearía que un metafísico apareciera y comenzara una carnicería para que pudieran ser enviados a encontrarlo. Satsuki los confrontó diciendo que eran una vergüenza para los salvadores. Entonces, Gen, uno de los chicos, le preguntó qué derecho tenía ella para hablarles de esa manera, y ella dijo que si realmente tuvieran cerebros funcionales no tendrían que hacer preguntas tan estúpidas. Eventualmente se metieron en una discusión con cada uno de ellos lanzando insultos al otro, pero Gen de repente se enfadó por algo que ella había dicho y manifestó su prana. El profesor trató de detenerlos de lucha, pero dijo que solo sería un combate de práctica entre dos estudiantes. Antes de que comenzara el combate, él tiró de su etiqueta y se convirtió en un hacha de 2 caras. Satsuki tiró de la suya y se convirtió en una espada. Moroha estaba impresionado por esto y Shizuno explicó que si canalizas prana en las etiquetas, se transforman en las armas que habían usado en su vida pasada. Asombrado por esto, él miró, pero también estaba preocupada por Satsuki. Satsuki seguía atacando, pero Gen fácilmente esquivaba y se burlaba de ella por no poder acertar un golpe. Ella cargó contra él y cuando él lanzó su hacha hacia ella, se agachó esquivándolo. Viendo la oportunidad, intentó atacarlo de nuevo, pero él de alguna manera la desarmó y la llamó débil mientras ella intentaba recoger su espada.
Usó su hacha para cortar su espalda. Afortunadamente solo había cortado su ropa, y mientras ella se sentaba sosteniéndose en vergüenza, él se reía y se burlaba de ella, pero Moroha llegó y le puso su chaqueta, cubriendo completamente su espalda expuesta. El maestro se acercó a ellos y le dijo a Yen que dejara de burlarse, así que Yen se disculpó, pero dijo que Satsuki era una débil que no podía defenderse. Después de escuchar sus palabras, ella se levantó y salió corriendo del estadio. En una cafetería en algún lugar de la ciudad, Moroha intentó animar a una Satsuki deprimida, pero sus palabras no tuvieron ningún efecto en ella, así que él escuchó mientras ella hablaba de su infancia. Ella revela que debido a que su pueblo siempre era atacado por seres metafísicos, se había mudado mucho, por lo que no sabía hacer amigos, pero como tenía los recuerdos de Sarasha y veía a Fraga en sus sueños, no se sentía realmente sola. La prueba pronto reveló que ella era una salvadora, y esto la hizo feliz, porque sabía que tendría la oportunidad de reunirse con Fraga. Admitió que salvar el mundo y defender la justicia no le importaba tanto como demostrarse a sí misma ante él, pero se había sentido humillada después de haber iniciado una pelea que perdió. Le suplicó que la regañara por su error tal como lo había hecho en el pasado, pero Moroha no dijo nada. Justo entonces, Shizuno, a quien ni siquiera habían notado que estaba sentada al lado de Satsuki, se ofreció a hacer la reprimenda. Una sorprendida Satsuki acusó a Moroha de invitar. Pero él lo negó inmediatamente. A Shizuno no le molestó su arrebato y se sentó felizmente comiendo sus papas fritas, pero cuando Moroha se unió a ella, Satsuki perdió la calma y exigió que se fuera. Shizuno la ignoró por completo y se acercó a Moroha, colocando su cara en sus enormes pechos. Y luego preguntó si su comportamiento era el de una mujer libre, pero no pudo responder. Satsuki estaba tan celosa que les llamó de todo. Preguntó si Shizuno no tenía vergüenza de usar sus argumentos exagerados para seducir a un chico inocente, pero Shizuno afirmó que una niña menor de edad como ella no tenía derecho a hablarle. Satsuki se negó a retroceder, así que finalmente Shizuno se disculpó y dejó ir a Moroha. E inmediatamente Satsuki lo agarró y puso su cara en su pecho. Ella le preguntó cómo se sentía, y él dijo que era como si lo arrastraran a través de un lecho de pequeñas piedras, lo que la hizo salir corriendo llorando. Mientras la miraban irse, Moroha le agradeció a Shizuno por hacerla sentir mejor y se fue. Esa noche en el estadio de la escuela, Moroha confrontó a Gen y le exigió que se disculpara con Satsuki, pero en su lugar lo desafió a un combate y dijo que solo se disculparía si Moroha podía golpearlo una vez. Mientras Moroha elegía un arma, Gen manifestó su prana y sacó su hacha y lo atacó. Mientras tanto, Satsuki acababa de salir de la ducha cuando Shizuno irrumpió en su habitación y le dijo que Moroha estaba en problema, así que inmediatamente salió corriendo sin ropa y se dirigió al estadio. De vuelta en la arena, Moroha estaba perdiendo contra Yen, quien creó ilusiones de sí mismo usando una habilidad llamada Celerity y lo atacó por detrás. Moroha bloqueó con su espada, pero fue lanzado por el aire, suelo, y fue entonces cuando Shizuno y Satsuki llegaron al estadio. Yen la notó y dijo que terminaría lo que había comenzado con ella cuando se hubiera encargado de Moroha. Enfurecido por sus palabras, Moroha lo atacó de nuevo, pero no sirvió de nada porque no era lo suficientemente fuerte. Mientras los observaban pelear, Satsuki perdió la esperanza que Moroha ganaría, pero Shizuno le dijo que como él estaba luchando por su honor, ella le debía ver hasta el final. La espada de Moroha pronto salió volando de sus manos, así que corrió a recogerla, pero Gen pisó su mano. Tendido indefenso en el suelo, de repente recordó su vida pasada, donde Sorsha le dijo que creía en él porque era el guardián de la espada sagrada, el espadachín definitivo. En el presente, Satsuki repitió las mismas palabras y dijo que lo besaría si ganaba. Y eso pareció desencadenarlo y de repente se levantó y canalizó su prana en su etiqueta. Gen se sorprendió por su repentina transformación e intentó contraatacar, pero Moroha había ganado ventaja, usó celeridad, lo que también sorprendió a Gen, quien había usado 3 años para dominar la habilidad. Enfurecido porque el débil carne de cañón que acababa de despertar su prana estaba a punto de vencerlo, golpeó, pero Moroha detuvo su hacha con su espada y se rompió. Gen fue noqueado por la energía que Moroha liberó y abrumado por la cantidad de prana que acababa de usar, Moroha perdió el conocimiento. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, Satsuki lo atrapó. Mientras tanto, el director que había entrado durante la pelea se refirió a Moroha como el dragón antiguo. Un Moroha dormido fue despertado por un beso. Pero cuando abrió los ojos, se encontró con el rostro desconocido de una joven rubia, quien se bajó de él y fue a pararse al lado del director, quien le informó que la chica había usado su boca para enviar magia a su cuerpo para reemplazar el prana que había perdido. Cuando preguntó si ella había sido la que lo había besado, se puso roja como el ketchup y se escondió detrás del director. Un sonido llamó su atención hacia la cortina, y cuando el director la abrió, vio a Satsuki amordazada y atada. Entonces, el director explicó que ella había intentado aprovecharse de él mientras dormía, así que la puso en un tiempo fuera. Después de sentarse a su lado, le dijo que lo había visto pelear y sabía que era un antiguo.
dragón, pero el despistado estaba sinceramente desconcertado. Reveló que la rama japonesa de la Orden de los Caballeros Blancos se refería a los dragones antiguos como el héroe caído más antiguo, y yendo más allá, explicó que todos los salvadores eran reencarnaciones de una vida anterior, pero era posible que algunos salvadores hubieran renacido nuevamente y tuvieran 2 vidas pasadas. Moroha dijo que apenas podía recordar su vida como un guerrero, no sonaba contento por tener que recordar otra vida. El director mencionó que había utilizado un arte oscuro de nivel 3 mientras blandía su espada, lo cual fue lo que dejó inconsciente a Yen. Luego se levantó para irse. Y la niña le dijo que podía ver que su encanto le causaría muchos problemas con las mujeres, así que debería tener cuidado. Después de que se fue a ella y besó a Moroha, haciendo que Satsuki la llamara una perra ladrona de hombres después de empujarla. Desde la esquina, la niña miró su intercambio y se sintió mal por Moroha, quien ya estaba teniendo problemas de relaciones aunque estaba muy soltero. Otro día en el aula, Satsuki le pidió a Moroha que intercambiara números con ella y celebró haber ganado su tercer contacto, pero Shizuno, que estaba detrás de ella, la felicitó por subir de nivel de ser una completa solitaria a una perdedora con un solo amigo. Luego le pidió a Satsuki que intercambiara contactos con ella para que al menos pudiera sentirse importante, pero Satsuki lo tomó a corazón y ambas chicas empezaron a discutir como una pareja de casados. Mientras discutían, un estudiante vino a buscar a Moroha y Shizuno. Lo siguieron hasta la azotea, donde les dijo a Moroha que había sido recomendado por el director para convertirse en un rango C. Admitió que también estaba impresionado con la habilidad de Moroha porque había visto la pelea en la arena. Cuando notó que Moroha estaba mirando de Jin, siguiendo, explicó que como rango C, Moroha recibiría un salario y un trabajo automático con la Orden de los Caballeros Blancos después de su graduación, pero si se convertía en rango C, tenía que unirse a los Strikers, una unidad de combate antimetafísica que él mismo lideraba. Jin le pidió a Moroha que se tomara su tiempo para considerar la oferta, pero Moroha estaba más interesado en saber cuánto le pagarían si aceptaba la oferta, y después de escuchar la cantidad, no perdió tiempo en aceptar la oferta. Shizuno simplemente negó con la cabeza y le dijo a Jin que ella también comenzaría a venir al entrenamiento. Como Moroha parecía confundido, Jin explicó que ya se había acercado a ella con la oferta antes y justo cuando se estaba yendo. Satsuki, quien había estado escuchando su conversación, se acercó y rogó unirse a ellos también. Sin embargo, Jin afirmó que era una debilucha plana y sin poder, mientras que Shizuno comentó que solo era capaz de ser derrotada por su hermano. Jin se excusó y Moroha notó que Satsuki estaba a punto de llorar e intentó hablar con ella, pero ella se escapó diciendo que estaba bien y se aseguraría de volverse más fuerte para poder pelear junto a él. Shizuno y Moroha asistieron a su primera sesión de entrenamiento con los Strikers, y mientras los observaban entrenar, Shizuno le dijo que eran conocidos como la Generación Dorada, un nombre que se ganaron porque habían derrotado a más metafísicos que nadie en la sucursal de Japón. También dijo que casi todos ellos eran de rango B o superior, y Moroha se preguntó cómo se las arreglaría con un equipo tan poderoso. Mientras caminaban de regreso a casa después del entrenamiento, se encontraron con Satsuki, quien había estado esperándolos. Los invitó a salir a comer, pero Shizuno declinó, diciendo que estaban exhaustos y que necesitaban descansar. ¡Descansar! Cuando Moroha intentó protestar porque no quería perder la oportunidad de darse un atracón de comida barata, ella lo interrumpió y dijo que estaba obligado a presentarse al entrenamiento bien descansado. Satsuki se disculpó por ser desconsiderada y los invitó a pasar el rato en uno de sus días libres antes de irse. Después, ella se fue. Moroha regañó a Shizuno por su comportamiento hacia Satsuki y luego se fue. Una mañana, Satsuki llamó a Shizuno y le preguntó si quería salir, pero una somnolienta Shizuno dijo que no estaba interesada, así que Satsuki le recordó que había acordado salir en su día libre, por lo que no podía echarse atrás. Se encontraron en el centro comercial donde Satsuki le pidió a Shizuno que la ayudara a elegir un regalo para su hermano. Pasaron todo el día buscando el regalo perfecto. Regalo, pero no podían decidir qué conseguir. Decidieron descansar en un banco y Shizuno dijo que comer azúcar era bueno después de un día tan largo, insinuando que quería que Satsuki comprara algo para ella. Después de comprarlos, Satsuki vio a 2 niños que le recordaron a su vida pasada con Fraga. De repente, hubo una grieta en el suelo y de una fuente cercana salió un gran metafísico que se parecía a una serpiente. Satsuki observó cómo se movía y notó que Shizuno estaba congelada de sorpresa. No muy lejos de ella estaba uno de los niños que había visto antes, pero tenía demasiado miedo para moverse. Se sentía impotente, pero no queriendo parecer un fracaso frente a su hermano. Ella dejó a un lado sus miedos y manifestó su prana. Moviéndose rápidamente, llamó la atención de Shizuno hacia el niño y le pidió que lo ayudara a ponerse a salvo mientras ella enfrentaba a la criatura. Pero Shizuno le dijo que no fuera sola porque era peligroso, así que Satsuki le aseguró que solo lo distraería el tiempo suficiente para que la gente pudiera salir del área con seguridad. Captó la atención de la criatura y la atacó de frente, logrando herirlo un poco mientras Shizuno recitaba un hechizo y lo usaba para atacarlo también, antes de informar a Satsuki que ya había contactado a Moroha y los Strikers. Satsuki sugirió que se fuera con los otros compradores, pero Shizuno le recordó que ella fue una vez la hechicera del inframundo, así que no iría a ningún lado. Lograron atraer a la criatura al centro comercial vacío, pero mientras la atacaban, otro salió de la tierra y fue entonces cuando se dieron cuenta de que era uno de múltiples cabezas. La unidad de combate escolar estaba tratando de evaluar la situación cuando Moroha entró exigiendo saber cómo estaba la situación. Jin le informó que la situación era crítica.
y que nunca habían visto un metafísico con tantas cabezas antes. Moroha les dice que necesitan ir a ayudar a Shizuno y Satsuki, pero Jin admite que no eran lo suficientemente fuertes para enfrentarse a la criatura y no podía correr el riesgo. Sus palabras hicieron recordar a Moroha cómo murieron sus padres, así que cuando una de las cabezas envolvió su lengua alrededor de ella e intentó tragarla, pero antes de que pudiera, Moroha hizo una entrada dramática, cortando fácilmente la lengua. Echó un vistazo a las chicas y se llenó de furia. Atacó a la criatura y cuando parecía que iba a perder, Shizuno se despertó y le dijo que tenía otro poder. En ese momento, Moroha tuvo un recuerdo de su vida anterior y dijo que nunca perdona a los que le quitan. Mientras recitaba el hechizo, fue tragado por una de las cabezas, pero cuando el hechizo se completó, lo liberó dentro de la boca de la criatura y explotó. Moroha emergió sosteniendo un orbe brillante. Cuando Satsuki se preguntó qué era, Shizuno dijo que era un nivel 5, Gehenna. Moroha lo fusionó con su espada y dio el golpe final y finalmente derrotó a la criatura, permitiendo que las chicas se movieran libremente nuevamente mientras lo observaban descender con admiración. Al día siguiente en la azotea, Satsuki se sorprendió cuando Jin le pidió unirse a la reserva de los Strikers, porque estaba impresionado con las habilidades que había mostrado cuando se enfrentó al metafísico. Le dijo a Moroha que no se arrepentía de su decisión de no enviar al equipo a la centro comercial, pero también admitió que Moroha tampoco había tomado la decisión equivocada. Cuando se fue, Satsuki estaba tan feliz que no respondió a las indirectas de Shizuno, ya que estaba muy emocionada. Moroha aprovechó la oportunidad para preguntarle a Shizuno si habían estado juntos en su otra vida pasada, pero ella dijo que podrían hablar de eso otro día y se fue. En un pequeño café del pueblo, Moroha y las chicas se preguntaron por qué el director le dijo a todos que los tres habían derrotado al metafísico cuando solo fue Moroha. ¿Quién lo había hecho? Moroha dijo que ellos también tuvieron una mano en derribarlo, pero Satsuki argumentó que fue principalmente él. Shizuno estuvo de acuerdo, diciendo que las únicas otras personas que podrían haber derrotado fácilmente al metafísico eran los 6 jefes, los principales salvadores en la Orden de las Noches Blancas, que eran todos de rango. Un hombre rubio entró al café mientras hablaban y trató de pedir una bebida en inglés. Satsuki notó que la camarera tenía dificultades para entenderlo, así que fue a ayudar. Le preguntó al hombre qué quería en inglés, pero cuando él le respondió en japonés, lo que la hizo sentir tonta por caer en sus trucos y lo llamó un snob exigente. Antes de que pudiera desquitarse con él, Moroha la agarró y se disculpó por su comportamiento, mientras Shizuno adivinó que él era británico, así que la llamó lista por darse cuenta de inmediato. Para hacerlo pagar, Satsuki hizo el pedido personalmente. Cuando vio la bebida, se impresionó, pero inmediatamente la escupió porque estaba picante. La llamó una abominación y un insulto al té, diciendo que era una declaración de guerra contra este país. Moroha se ofreció a traer una toalla para limpiar el derrame, así que al mostrador, el hombre preguntó si había probado la pobre excusa de té antes, pero cuando se dio la vuelta, responder, se dio cuenta de que el hombre ya no estaba de pie junto a su mesa. Moroha notó que las cosas se habían ralentizado y se preguntó si el tiempo se detuvo, pero se dio cuenta de que el hombre se estaba moviendo demasiado rápido, y antes de que pudiera reaccionar, el hombre se paró frente a él y lanzó un puñetazo, pero se detuvo a centímetros de su cara. El efecto del puñetazo fue una brisa fuerte que sopló por toda la tienda, pero Moroha ni siquiera se inmutó, lo que hizo que el hombre preguntara si no se había movido porque no podía o porque no quería. Pero Moroha solo dijo que si estaba planeando matarlo, ya estaría muerto. El hombre estaba tan decepcionado que pagó su cuenta y se fue. Satsuki se preguntó qué sucedió y preguntó quién era, así que Shizuno reveló que era Sir Edward Lampard, miembro de los 6 jefes y el jefe de la sede británica. Mientras se cambiaba de ropa en el vestuario, Satsuki le dijo a Shizuno que el rumor que circulaba era que Sir Edward había venido a hacer una inspección completa de su academia. Shizuno dijo que probablemente era una excusa para observar. Moroha porque todo el mundo había oído hablar de él y todos los países querían poner sus manos en el héroe caído más antiguo. Satsuki alabó las habilidades de Moroha y se jactó de cómo todos, incluido el presumido Sir Edward, respetarían a Moroha cuando se convirtiera en rango E. Pero Shizuno no compartía las mismas opiniones que ella, porque aunque los de rango S eran poderosos, no tenían libertad y siempre estaban en constante peligro. Sin embargo, todo lo que Satsuki escuchó de ella fue que ya no podría salir con Moroha, así que comenzó a quejarse. Y esto hizo que Shizuno se preguntara cómo sería vivir vida como la de la ingenua y cabezahueca Satsuki. Las chicas pronto se encontraron con Moroha y juntas se dirigieron a la arena. Fueron detenidas por la chica rubia que había besado a Moroha en la clínica, y ella se presentó como Maya Shinma. Satsuki preguntó qué estaba haciendo en la academia, ya que era demasiado joven para asistir a sus clases, y explicó que no podía asistir a la escuela primaria como los demás niños porque ella se había despertado como una salvadora muy temprano. Entonces, en su lugar, pasaba su tiempo en la academia con su hermana Mari, a quien conocían como la directora. Moroha descubrió que Shizuno conocía a Maya, y ella dijo que era porque su hermano era el presidente de la junta de la academia. En la arena, el instructor anunció que tendrían una clase combinada entre los de primer y segundo año. Pidió un voluntario para demostrar la lección y un confiado alumno de segundo año.
que se presentó como Kimi, dio un paso adelante y desafió a Moroha porque aparentemente le había quitado el protagonismo. Él, y necesitaba mejorar su credibilidad callejera al vencerlo. Desde las gradas, Maya animaba a Moroha, mientras el hermano de Shizuno intentaba convencer a Sir Edward de ver el partido y presenciar la fuerza del antiguo dragón. De primera mano, el partido comenzó y Kame inmediatamente usó un hechizo de nivel 2 llamado Blaze contra Moroha, quien fácilmente lo bloqueó usando resistencia mágica, lo que enfureció a Kame. Moroha luego utilizó un hechizo incinerador de nivel 3 para lanzarlo lejos, dejándolo bien calentito. Después de salir de la arena, Moroha fue a ver al director, pero se encontró con Maya en la oficina, así que decidió esperar a que llegara. Mientras esperaba, Maya le ofreció contarle todo lo que sabía sobre Shizuno y su hermano, ya que por eso había venido a ver a su hermana. Le dijo que el abuelo de Shizuno era quien financiaba la academia, y que su hermano también era ejecutivo en la sucursal de Japón, pero como quería ganar más influencia, planeó hacer de Shizuno una ejecutiva también, por lo que la había entrenado para ser una Kuroma y recomendó a ella a los Strikers. Todo esto hizo que Moroha creyera que solo estaba utilizando a su hermana como una herramienta para conseguir todo lo que quería. Más tarde ese día, Moroha estaba tomando una siesta afuera cuando Shizuno fue a sentarse a su lado. Cuando él, al despertar, se dio cuenta de que había estado soñando con su otra vida pasada. No se dio cuenta de que estaba tocando a Shizuno hasta que ella hizo un sonido y él se apartó como si sus manos estuvieran sobre carbón caliente. Le preguntó qué estaba haciendo allí y sin vergüenza, ella dijo que estaba teniendo sus tramas examinadas por él. Después de que él se disculpó por su vergonzosa comportamiento, él preguntó si ella era la hechicera del inframundo, pero ella lo negó, así que él siguió mirándola, lo que hizo que ella le dijera que fuera y la besara, pero él le dijo que sacara su mente de la alcantarilla. En otro lugar, Sir Edward estaba sentado en su coche, hablando con su asistente sobre el poder de Moroha. No creyeron el informe del director sobre quién derrotó al metafísico de múltiples cabezas, y Sir Edward afirmó que necesitaría más tiempo para evaluar a Moroha para saber de qué era capaz. Más tarde, el hermano de Shizuno invitó a Moroha a cenar en su casa. Durante la cena, Tadanori le preguntó a Moroha si conocía los requisitos para convertirse en un candidato de rango S, y él dijo que no, así que Shizuno explicó que uno tenía que derrotar a un metafísico sin ayuda. Tadanori señaló que Moroha ya lo había hecho, pero dijo que había recibido ayuda de Shizuno y Satsuki. Todavía tratando de hacer ver a Moroha su punto de vista, le dijo que una pequeña mentira podría convertirlo en el número 2 de la sucursal de Japón, y todo lo que tenía que hacer era... Admitió que había derrotado al Metaphysical solo y se había convertido en un rango S. Shizuno argumentó que hacer eso le costaría a Moroha su libertad, pero su hermano la interrumpió, diciendo que era una decisión de la familia. En su habitación, se disculpó por el comportamiento de su hermano, y cuando él miró alrededor de la habitación, observó que se veía solitaria, así que ella explicó que todo había sido elegido por su familia. Así que ella no tenía ningún efecto personal allí. Mientras hablaban, recordó su vida pasada y se emocionó un poco, pero antes de que él pudiera preguntar qué le pasaba, ella dijo que necesitaba aire, así que él la acompañó al balcón. De camino a casa, se dio cuenta de que el coche estaba siendo seguido, y le pidió al conductor que se detuviera porque quería caminar. Cuando entró al parque, llamó a la persona que lo estaba siguiendo y prometió no hacerle daño si se iba en silencio. En lugar de responder, la persona canalizó prana en su etiqueta y lo atacó. Él hizo lo mismo y contraatacó, pero durante la pelea se dio cuenta de que su atacante era una mujer. Ella se fortaleció y lo atacó de nuevo, pero un recuerdo se deslizó en su mente y bloqueó su ataque con algún tipo de hechizo de viento, lo que la empujó. Espalda, lo que hizo que se rindiera y huyera. Por teléfono, Sir Edward le dijo a Tadanori que había probado a Moroha fuerza y estaba decepcionado, así que no iba a recomendarlo para el rango S porque no estaba listo para convertirse en uno. Moroha acababa de llegar a su dormitorio después de la escuela y encontró a Maya en su habitación, solo para descubrir que ella era su nueva compañera de cuarto. Inmediatamente le dijo que se fuera, pero ella le aseguró que su hermana había sido quien aprobó su mudanza, y mientras dormían, Moroha rezó para que no lo acusaran de ser un pedófilo. A la mañana siguiente, Tadanori le dijo a Shizuno que se iría al extranjero a estudiar. A Shizuno no le gustó la idea, pero dijo que la sede británica necesitaba un Kuroma y como ella había ayudado a derrotar al metafísico, sería una gran adición al equipo. Esto la enojó y se levantó inmediatamente diciendo que no iba a ir, pero él le dijo que esa era la decisión de la familia. De camino a la escuela, se encontró con Moroha, Satsuki y Maya. Satsuki le dijo que el director había trasladado a Maya a la clase de Moroha, habitación, pero él les dijo que no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Satsuki entró corriendo al aula y fue a encontrarse con Moroha. Ella afirmó que había hablado con el director sobre convertirse en su compañera de cuarto, pero fue rechazada. Reveló que no tenía problema si él la engañaba con otra mujer, pero tenía un problema con que él intentara reemplazarla como su hermana menor. Cuando notó el escritorio vacío de Shizuno, le preguntó si la había visto, pero antes de que pudiera responder, Maya entró corriendo y anunció que había un problema. En la casa de Shizuno, ella estaba almorzando con Sir Edward y su hermano, quien le estaba diciendo a Sir Edward que estaba feliz de que su hermana estuviera bajo su cuidado, cuando el mayordomo le informó que Shizuno había recibido una llamada de la escuela. Cuando fue a atender la llamada, descubrió que no era el director, sino Moroha, quien le preguntó por qué no estaba en la escuela. Ella mintió y dijo que estaba enferma, pero él le dijo que si no decía la verdad, iría a su casa. Luego ella reveló que iba al Reino Unido a estudiar.
Él preguntó si fue su decisión ir allí y cuando ella no respondió, le dijo que dejara de escuchar a su estúpido hermano, pero ella dijo que debía hacerlo porque estaba obligada por el nombre de la familia. Antes de colgar le dijo que estaría bien y le pidió que no se preocupara. A medida que avanzaba la comida, el mayordomo vino e informó a su hermano que alguien estaba en la puerta, pero él le pidió que se fuera. Justo antes de que él saliera de la habitación, Moroha irrumpió por la ventana, por lo que Tadanori amenazó con arrestarlo por allanamiento de morada. Él lo ignoró y se acercó a Sir Edward y admitió que era él quien tenía que destruir lo metafísico, y esto hizo que Shizuno lo llamara tonto por renunciar a su libertad. Él afirmó que no le importaba eso, y aunque no recordaba su otra vida, ella seguía siendo importante para él. Cuando le preguntó qué realmente quería, ella admitió que quería pasar su vida con él. Enfurecido, su hermano intentó detener a Moroha, pero él saltó por la ventana con ella en sus brazos y se metió en un coche que los esperaba. Tadanori luego le pidió a Sir Edward que los detuviera, pero él dijo que sería un problema diplomático si intervenía, así que Tadanori logró convencerlo suplicándole que ayudara. En el camino, el coche fue atacado y Moroha apenas logró evitar que salieran de la carretera. Sir Edward y su asistente, Angela, saltaron y exigieron que devolvieran a Shizuno, pero Moroha se negó. Sir Edward entonces dijo que si realmente había derrotado lo metafísico, no habría razón para llevar a Shizuno a bordo, pero desafortunadamente no tenían prueba. Moroha preguntó si derrotarlo sería suficiente prueba para él, y Sir Edward aceptó gustosamente el desafío. Pronto comenzaron a pelear, pero a Moroha le estaban pateando el trasero de las peores formas posibles. Cuando intentó usar un hechizo, Sir Edward le dijo que se rindiera y terminó rompiendo la espada de Moroha mientras se burlaba de él por perder. Justo entonces Maya, que los había seguido al bosque, creó una barrera y Moroha le agradeció porque finalmente podía darlo todo sin preocuparse por nada. Manifestó su prana y empezó a lanzar de nuevo mientras Edward se preguntaba por qué estaba repitiendo el mismo proceso inútil que lo hizo perder en primer lugar. Antes de que pudiera atacarlo, Moroha pasó rápidamente junto a él, sorprendiéndolo y tomándolo desprevenido. No pudo bloquear el siguiente ataque de Moroha y su espada se rompió en el proceso. Correcto. Antes de que Moroha pudiera dar el golpe final, notó otra etiqueta alrededor del cuello de Sir Edward, en la cual inmediatamente canalizó prana y se puso una armadura de cuerpo completo. Sir Edward aplaudió a Moroha por ser lo suficientemente fuerte como para obligarlo a usar esta armadura y luego lo atacó. Esto le dio ventaja y pudo hacer retroceder a Moroha. Acorralado y a punto de perder, otro recuerdo se desliza en la mente de Moroha y recuerda un nuevo hechizo. Cuando comenzó a cantarlo, las chicas que habían estado luchando contra Angela se detuvieron y observaron. Angela pronto se dio cuenta de que estaba a punto de usar un arte oscuro de nivel 8. Shizuno, que sabía lo que estaba pasando, sonrió y dijo que estaba cantando una maldición que lo cambiaría todo. Esto hizo feliz a Sir Edward y cuando Moroha lanzó el hechizo, congeló todo lo que tocó y antes de que llegara a Sir Edward, proclamó a Moroha como el número de la suerte 7, el nuevo miembro de las 6 cabezas. Después del duelo fueron a la casa del director y mientras hablaban, sonó el timbre. Era Sir. Edward y él vinieron a ver a Shizuno y Moroha. Aceptó su derrota y permitió que Shizuno se quedara en Japón. Luego él le dijo a Moroha que tenía curiosidad por saber por qué no se movió durante su encuentro en el café, así que Moroha explicó que podía ver que no tenía la intención de matarlo por la forma en que se veía su prana. Sir Edward estaba impresionado y anunció que había apoyado oficialmente la promoción de Moroha a rango S. Un mes después del duelo entre Sir Edward y Moroha, la escuela se fue de vacaciones de verano, mientras que los Strikers fueron a un campamento de entrenamiento de verano. El día que se fueron transportados por el director que usó un hechizo de teletransporte que, según explicó Maya, solo podía usarse una vez al día. En la playa, los estudiantes bromeaban entre ellos y Satsuki tuvo un accidente que la hizo caminar sin camiseta sin vergüenza. Esto hizo que Shizuno la felicitara por estar un paso adelante en su interminable juego de quién recibe la atención de Moroha. Se unieron a ellos otros estudiantes, incluida Maya, antes de que Kanazaki decidiera que era un buen momento para acosar a Moroha. Antes de que pudiera continuar sus ataques menos sutiles en el trasero de Moroha, Jin llamó su atención. Les informó que su entrenamiento iba a ser un esfuerzo individual, diciendo que tenían que elegir un desafío que tenían que lograr antes de que terminara el campamento de entrenamiento antes de dejarlos a su suerte. Satsuki inmediatamente anunció que su propio objetivo era ser más rápida que Momo, pero una sorprendida Momo le pidió torpemente que eligiera otra cosa, y Satsuki la molestó, diciendo que solo tenía miedo de su prometedor futuro mientras sutilmente sacaba sus casi inexistentes argumentos. Momo luego reveló que no quería que ella fallara en otra cosa en la vida, ya que ya había fallado en el departamento de melones. Cuando finalmente aceptó a un carrera, Satsuki no pudo seguirle el ritmo. Desde la línea lateral, Moroha le deseó suerte, pero Shizuno y Maya dijeron que ella nunca iba a ganar porque Momo estaba muy por encima de su nivel. Moroha, el teléfono sonó, así que lo respondió para descubrir que era Sir Edward en la línea. Se quejó de tener que trabajar mientras Moro disfrutaba de su tiempo en la playa con tantas mujeres hermosas. Moro preguntó cuánto tiempo había estado stalkeando su Instagram, ya que eso era única forma de saber lo que estaba pasando con él. Sin embargo, él afirmó que el director le había dicho cuando la llamó para hacer arreglos para una reunión de 6 cabezas en su honor, y esto sorprendió a Moroha. Sir Edward se ofreció a compartir todos los detalles con él, pero Moroha le dijo que no estaba interesado y colgó. Inmediatamente, él llamó de nuevo, lloriqueando como una novia que busca atención.
Después de hablar con el señor Edward, Moroha les dijo a las chicas y a algunos otros estudiantes que estaba siendo recomendado como rango S, pero el terror ruso estaba en contra. Maya explicó que era peligroso ir en contra del terror ruso, porque había oído de su hermana que ella era una persona aterradora, y esto la hizo culparse a sí misma por ser la razón por la que el verdadero poder de Moroha fue expuesto. Una noche, Moroha y Satsuki bajaron a la playa y allí Satsuki le suplicó que la ayudara a entrenar para poder ser más rápida que Momo, pero Moroha le sugirió que eligiera otro desafío. Ella argumentó que quería hacerlo para poder ser de ayuda, y no ser la hermanita que siempre estorba, como en su vida anterior. Moroha trató de calmarla y cuando ella lo abrazó, él tuvo un flashback de su vida anterior y le dijo que recordaba un poco de su vida como Fraga. Le reveló que siempre recordaba ir a la batalla, mientras ella siempre se quedaba atrás. Satsuki explicó que era porque ella se interpondría, pero le hizo saber que en realidad era para protegerla de los problemas que venían con ir a la guerra. Luego explicó que era la misma razón por la que no quería que desafiara a Momo, pero ella admitió que la había desafiado por razones egoístas. Como Momo era la única que podía igualar su velocidad, siempre los emparejaban juntos durante el entrenamiento, y ella no le gustó. Entonces, ¿qué mejor manera de estar más cerca de él que convertirse en su compañero de entrenamiento superando a Momo? Movido por su honestidad y vulnerabilidad, él aceptó ayudarla. Los estudiantes celebraron una fiesta de barbacoa y todos elogiaron las habilidades de Satsuki para asar. Momo preguntó si había estado practicando su cocina, y ella dijo que siempre había querido cocinar para su hermano, así que se tomó el tiempo de aprender a cocinar. Lejos del ruido, Moroha estaba con un estudiante masculino que lo felicitó por haber sido considerado para el rango S cuando Kemi se acercó a ellos diciendo que había oído que la promoción de Moroha al rango S no iba a funcionar, y le ofreció dejarlo convertirse en su secuaz para que pudiera aprender de él, porque así es como se suponía que debían ser las cosas. Kanazaki simplemente le dijo a Moroha que ignorara al idiota porque en su primer año él no estaba ni cerca de la mitad de lo que era Moroha. Esa noche Satsuki entrenó corriendo sobre el agua bajo la supervisión de Moroha. Antes de irse, dijo que sentía una presencia extraña proveniente de la dirección del mar, pero Moroha afirmó que probablemente era el frío lo que la hacía sentir así. 2 días antes del final del campamento de entrenamiento, bajaron a la playa a ver fuegos artificiales. Maya dijo que le gustaban los fuegos artificiales porque su hermana los usaba para calmarse. Siempre la calmaba cuando estaba asustada después de despertar como salvadora. Los estudiantes jugaban y Satsuki prendió fuego al trasero de Kame. Cuando finalmente apagó el fuego, le pidió a Moroha que fuera a buscar más fuegos artificiales. En su camino se encontró con Shizuno y ella le preguntó si podía ir con él. Juntos se sentaron en la acera, y él se disculpó por no darle suficiente tiempo y dijo que le encantaría traer a su tío y tía la próxima vez. Shizuno prometió que vendría con él, y se asustó cuando ella insinuó que lo presentara como su novia. Cuando los 6 jefes se reunieron para discutir la promoción de Moroha al rango S, los jefes de las sedes de Rusia y Francia votaron en contra. Al jefe chino no le importó un carajo, mientras que el jefe estadounidense afirmó que no tenían nada para medir su poder. El jefe japonés explicó que Moroha había derrotado por sí solo a un metafísico con 9 cabezas, pero el jefe francés pidió pruebas. Cuando Sir Edward intentó asegurarles que podía demostrar que Moroha merecía el ascenso, Ando, el jefe de la sede de Japón, de repente se agarró el pecho con dolor y dijo que una entidad metafísica había aparecido justo antes de que las alarmas en las habitaciones se activaran. En el campo de entrenamiento, los delanteros vieron la transmisión en vivo de la entidad metafísica que había aparecido. Quedaron asombrados por su tamaño, y Jin dijo que los 6 jefes la habían declarado de clase fortaleza. Calculó que con su velocidad llegaría a la isla en 1 hora, pero no se les permitió enfrentarse a ella. Con el jefe de la sucursal japonesa, lejos, no podían arriesgarse a ir a luchar contra algo que no conocían. Les ordenó que regresaran a sus habitaciones, empacaran sus pertenencias y se prepararan para irse junto con los isleños que ya estaban evacuando. Kame fue el primero en irse después de inventar una excusa sobre un dolor de estómago, y necesitaba ver a un médico. Aunque Satsuki estaba indecisa, Moroha le dijo que simplemente hiciera lo que les habían indicado. Mientras tanto, en la sede británica, el terror ruso le dijo a Ando que no regresara a Japón. El jefe estadounidense reveló que no podían derrotar a lo metafísico sin la ayuda de las 6 cabezas, por lo que su sugerencia no tenía sentido. Les recordó que el llamado rango S estaba en Japón, y por lo tanto debía ser él quien se encargara de ello y probarse a sí mismo. El jefe francés estuvo de acuerdo con ella y utilizó un hechizo para hacer dormir a Ando, asegurándose de que no se fuera. En ese momento, Sir Edward solo podía esperar que Moroha pudiera manejar la situación. En la isla, los últimos isleños abordaban los barcos de evacuación, pero Moroha, Satsuki, Shizuno y Maya se quedaron atrás. Justo cuando pensaban que eran los últimos, Jin se unió a ellos. Mientras intentaban idear un plan, fueron interrumpidos por el resto de los Strikers que afirmaban haber perdido su barco y decidieron ayudar. Idearon un plan de ataque y lo atrajeron al lugar donde planeaban atacarlo usando el sonido de sirenas. Cuando se acercó al puerto, se detuvo y pensaron que su plan fallaría hasta que vieron fuegos artificiales disparando en su dirección. Resultó que Kame usó el sonido de los fuegos artificiales para atraerlo a tierra y lo puso en posición, permitiendo a los demás comenzar a atacarlo. Los Kuromas lanzaron hechizos que usaron para destruir sus piernas, y cuando el metafísico liberó algunos bichos de aspecto feo como un tipo de mecanismo de defensa, los Shiroganes los combatieron. Jin atacó a la criatura desde su flanco izquierdo y logró destruir su pierna.
después de lo cual llamó a Moroha, quien primero puso música a través de unos altavoces y atrajo la atención de la criatura hacia él. Moroha cargó a toda velocidad y usando el hechizo Gehenna Negra que había usado contra la criatura de múltiples cabezas. Serpiente le cortó el brazo, aterrizó en el suelo frente a ella y cuando intentó aplastarlo con su otro brazo, apenas logró bloquearlo. Al otro lado de la isla, el Noatsoso, Kuroma seguía lanzando hechizos a la criatura mientras el Shirogane seguía combatiendo a los insectos más pequeños. Mientras tanto, Kanazaki lo usó como una oportunidad para desahogar su ira y frustración por no haber podido hacer a Moroha suyo durante el entrenamiento, incluso si trató de llevárselo a la cama varias veces. Jin acababa de cortar una de las patas traseras cuando Momo vino a informar cómo les iba a los atacantes, antes de que pudieran irse para permitir que Moroha lo terminara. Apagado, la criatura se rió de manera muy perturbadora y aparecieron máscaras en su espalda. Al darse cuenta de que era multicabeza, Jin ordenó una retirada inmediata. La criatura liberó repentinamente un ataque sónico extremadamente poderoso que dejó fuera de combate a la mayoría de los atacantes, porque sus hechizos protectores eran inútiles contra él. Moroha fue el único que logró resistir el ataque y con la mayoría de ellos heridos, no había nadie para luchar contra los insectos. Así que Satsuki pidió a los que todavía podían moverse que llevaran a los heridos a un lugar seguro y cargó contra los insectos con todas sus fuerzas, liberando más de su prana. Momo corrió hacia... Moroha le contó lo que estaba pasando, así que él le dijo que volviera con los demás para que él pudiera acabar con la criatura de alguna manera. Mientras se preguntaba cómo podría derrotar a la criatura, de repente tuvo destellos de su otra vida pasada y recordó un hechizo. Empezó a correr alrededor de su... atrás, grabando el símbolo que necesitaba para activar el hechizo. Momo regresó para ayudarlo a combatir los insectos para que pudiera concentrarse, y mientras corría llamó a Satsuki y le dijo que se cubriera. Al escuchar sus palabras se desmayó y Momo corrió a ayudarla. Con todos bajo la barrera que Maya había creado, él activó el hechizo que hizo explotar a la criatura. De vuelta en el cuartel general británico, Endo se despertó cuando la bestia explotó y elogió los esfuerzos de Moroha. El terror ruso y el jefe francés no estaban contentos con eso, pero el jefe estadounidense afirmó que se había ganado su posición como rango S sin duda alguna. Para complacer todos, Sir Edward sugirió que todavía lo traten como estudiante y lo pongan en periodo de prueba hasta que se gradúe. Mientras tanto, Maya ayudó a curar las heridas de los Strikers, mientras Moroha y Satsuki se sentaban cerca del mar. Moroha mencionó que estaba cansado y ella bajó su cabeza a sus piernas. Shizuno se les unió y afirmó que tenía mejores almohadas, y las chicas empezaron a discutir. Moroha, quien estaba atrapado entre ellos, se quejó de sentirse incómodo, lo que hizo que Shizuno señalara que necesitaba algo más que madera si quería descansar bien, y lo atrajo hacia su pecho. Ambos comienzan a tirarlo de un lado a otro hasta que Maya y algunos otros estudiantes se acercan a ellos. Alabaron a Maya por ayudar a sanar. Ellos, y Rami preguntó si habían visto su impresionante demostración antes. Moroha preguntó dónde había estado y Kanzaki explicó que se había desmayado y se había perdido toda la batalla. Luego ella atrajo a Moroha a su pecho, declarando que ella sería su nueva almohada. Pero Jin la apartó y la regañó mientras todos reían. Días después, Moroha se encontró con una chica de cabello plateado después de encontrar una carta en su casillero pidiéndole que se reuniera detrás del gimnasio. Reconoció a la chica como la nueva estudiante de intercambio rusa y preguntó si había enviado la carta para traerlo a una trampa, pero ella afirmó que no era una trampa y que quería confesarle su amor. Él pensó que estaba escuchando cosas cuando ella le pidió que fuera su novio. Moroha le dijo que se calmara porque él no era un tipo común que decía sí a todas las mujeres que lo querían. El rechazo solo la hizo parecer más desesperada y porque él era un caballero, le dijo que podían ser amigos. Más tarde en el aula, la misma chica fue presentada a la clase como Alina Arshavina. Satsuki preguntó por qué no respondía con el apellido de su padre como hacían todos los rusos, así que Alina explicó que no tenía padres. Shizuno fue la siguiente persona en cuestionarla, y no perdió tiempo en preguntar si Alina tenía motivos ulteriores para unirse a su escuela. Impasible ante su rudeza y comportamiento frío, Alina dijo que su único motivo era convertirse en la mujer de Moroha, y que ya le había confesado su amor. Esto hizo que Satsuki saltara de su asiento y corriera hacia Alina mientras anunciaba que nadie podía acercarse a su hermano sin su permiso. Cuando Alina la llamó Linda, Satsuki olvidó su enojo por un momento hasta que Shizuno tosió, lo que hizo que revelara que sus halagos no funcionarían con ella. Alina entonces le rogó que la dejara salir con Moroha, pero Shizuno intervino y exigió saber qué amaba a Alina de Moroha, así que ella dijo que se enamoró a primera vista. Sin embargo, Satsuki afirmó que probablemente robó esa línea cursi de una mala comedia romántica. Mientras tanto, los estudiantes varones estaban alabando a Moroha, quien ahora se ha convertido en un imán para chicas gracias a su resurrección poderosa, pero Moroha parecía querer que la tierra se lo tragara. Esa tarde en la arena, dos miembros del equipo Strikers estaban duelando mientras el resto se quedaba atrás y miraba. La Striker femenina, Sophie, intentó saltar para evitarlo, pero Taki, el Striker masculino, la bajó de nuevo. Él intentó atacar mientras ella estaba sentada, pero ella usó sus tramas para repeler el ataque. Aunque Satsuki estaba sorprendida, Moroha explicó que en realidad usó su adamantina para endurecer su piel. Mientras Satsuki y Kamei discutían sobre quién ganaría, Momo se deslizó al lado de Moroha y tímidamente preguntó si era cierto que él y Alina estaban saliendo. Él lo negó y preguntó cómo lo había oído, y Maya afirmó que era de lo único que se hablaba. La directora encontró esto divertido y afirmó que los jóvenes siempre encontraban el amor fácilmente, mientras les pedía a todos que fueran amigos de Alina y hacerla sentir bienvenida. Satsuki volvió su atención al duelo donde Taki había preparado una trampa usando un arte de luz antiguo.
Sophie estaba impresionada y aumentó su prana mientras caminaba por las líneas, pero Taki se sonrojó al mirarla e intentó no mirarla. Sophie se burló de él, pensando que estaba molesto porque la trampa no trabaja, pero él le dijo que mirara hacia abajo y fue entonces cuando la chica despistada notó que la línea afilada había cortado su ropa en pedazos. Avergonzada, usó todas sus fuerzas para abofetear a Taki y lo envió volando por la arena. Con el entrenamiento terminado, se dirigieron a casa y se encontraron con Alina, quien le pidió a Moroha que saliera en una cita con ella, pero Satsuki protestó y dijo que la única manera de que él fuera es si ella y Shizuno iban también. Sin embargo, Shizuno declinó, diciendo que tenía otros compromisos que cumplir. Al día siguiente, Moroha estaba esperando a Satsuki, Alina, quien también llegaba tarde. Alina pronto llegó vestida de gata y trató de actuar toda linda e inocente. Él le dijo que se veía ridícula y ella estaba tan avergonzada que quería morirse. Mientras Moroha intentaba animar el ambiente, Satsuki llamó para decirle que no podría asistir porque estaba ayudando a Sophie en un comedor de beneficencia. Alina finalmente se quitó el atuendo vergonzoso y comenzaron su cita. Primero la llevó a comer y mientras ellos comió, ella reveló que la rama rusa entrenaba salvadores como el ejército y los ponía en combate temprano. Ella preguntó si él también pensaba que ella había cambiado de escuela para asesinarlo y él dijo que no, lo que la sorprendió, y ella le dijo que le recordaba a Sir Edward, lo que le hizo gritar de frustración. Fueron al centro comercial donde Alina intentó besarlo cuando estaban tomando fotos, pero él la rechazó. En el cine, ella se sentó en su regazo y cuando él la colocó en una silla, ella le sostuvo los muslos, haciéndolo congelarse. Mientras tanto, Shizuno llamó a Angela y le preguntó qué sabía sobre Alina. Angela le dijo que tuviera cuidado porque era conocida como la devoradora de hombres. Mientras tanto, la cita de Alina y Moroha terminó en el parque, y mientras veían a un niño jugar con su juguete. Padre, Moroha reveló que le recordaba cuando solía jugar con su tío. Ella preguntó por qué no había jugado con su padre, así que le dijo que su padre había muerto. Reveló que eran similares de esa manera, ya que ambos eran huérfanos, pero tenían otros miembros de la familia, y en su caso ella tenía a su hermano. Moroha mencionó que le gustaría conocer a su hermano, mientras que ella dijo que le gustaría conocer a su tía y a su tío. Esa noche un cuervo al que Alina se refirió como Kondrat vino a ella y reportaron que sus planes estaban funcionando perfectamente. Aparentemente, ella había sido enviada a Japón para acercarse a Moroha porque su única debilidad eran aquellos a los que estaba más cercano. Sabían que ella no era rival para Moroha y la única forma de tener una ventaja sobre él era convertirse en una de sus debilidades. A Alina realmente no parecía gustarle el plan, pero él le recordó que si tenía éxito, él le permitiría pasar tiempo con su hermano. En la escuela al día siguiente encontró una carta en su casillero que le pedía reunirse con Shizuno por la noche en el parque. Shizuno le dijo que la carta había sido una invitación a un duelo, y cuando Alina preguntó por qué quería pelear con ella, Shizuno afirmó que sabía que ella era la comehombres, la salvadora rusa matando. Salvador. Cuando Alina no dijo nada, Shizuno jaló su etiqueta y manifestó su prana. Usó Freezing Shade para atacarla, pero Alina bloqueó el ataque y lo repelió. Shizuno usó el mismo ataque de nuevo, pero Alina se escondió detrás de un árbol y encontró una oportunidad para atacarla por detrás, antes de que el cuchillo pudiera tocarla. Entonces, el bastón de Shizuno se transformó en un dragón de hielo y lo apartó del camino. Atacó a Alina y logró acorralarla. Alina no tuvo más remedio que canalizar prana en su etiqueta, y cuando Shizuno lanzó otro hechizo contra ella, lo absorbió. Disparó hechizo tras hechizo, todos los cuales Alina absorbida, y cuando el dragón de hielo intentó atacar de nuevo, ella lo destruyó. Finalmente llegando a Shizuno, sostuvo su espada hacia ella, garganta, y le dijo que se asegurara de mantener la boca cerrada sobre lo que sabía, y Shizuno preguntó qué pasaría si no lo hacía. Le prometió matarla la próxima vez que la desafiara, pero justo en ese momento se acercó un maestro, así que salió corriendo en la noche. Después de escuchar de Maya que estaba suspendida, Moroha fue a visitar a Shizuno solo para descubrir que tenía una pierna herida. Shizuno le reveló a él la verdadera identidad de Alina, y le contó lo que pasó entre ellos la noche anterior. Él se molestó con ella por ser tan imprudente y lastimarse, así que ella se disculpó, pero le rogó que tuviera cuidado con Alina. Moroha dijo que no pensaba que Alina fuera una amenaza porque le parecía una buena persona. Mientras tanto, una Alina herida fue despertada por Conrad, quien había tomado la forma de un gato. Le preguntó por qué no terminó con Shizuno cuando tuvo la oportunidad, recordándole que si no completaba la misión, no podría ver a su hermano nuevamente. Justo en ese momento se escuchó un golpe en la puerta, así que dejó salir a Conrad por la puerta trasera y fue a ver quién estaba en su puerta. Se dio cuenta de que eran Moroha y Satsuki, y fingió no estar en casa, pero ellos fueron por detrás y Satsuki la regañó por ignorarlos. Dentro de la casa, Moroha atendió su pierna herida mientras Satsuki preparaba algunas cosas. Comida. Pasaron el día con ella y por la noche Moroha se quedó para cuidarla. Durante los siguientes días, hasta que se recuperó por completo, Moroha y sus amigos se turnaron para cuidarla y ayudarla. El día que Sophie la cuidó, le dijo que planeaba unirse a la sucursal japonesa después de su graduación, y le pidió a Alina que considerara unirse también. Fue entonces cuando Alina se dio cuenta de que se había vuelto demasiado cómoda, y estaba descuidando sus responsabilidades. Entonces, cuando llegó Moroha, ella preguntó si podían salir al día siguiente. Al día siguiente, Moroha e Alina fueron a un parque de atracciones para su cita. Cuando llegaron, allí Moroha bromeó diciendo que Alina no se aferraba a su lado esta vez. Pero en lugar de responder, ella se quitó su etiqueta y manifestó su prana, revelando lo que él ya sabía sobre ella y declaró que iba a acabar con él. Mientras tanto, afuera del parque, Shizuno y Satsuki acababan de llegar.
Pero antes de que pudieran entrar, Sophie salió y bloqueó su camino. Satsuki intentó explicar la situación, pero Shizuno se dio cuenta de que la sucursal estadounidense quería que Moroha se deshiciera del devorador de hombres para que no tuvieran que hacerlo. Satsuki le dijo a Shizuno que entrara y desafió a Sophie a un duelo. De vuelta adentro, mientras Moroha se defendía de los ataques de Ilina, comentó lo fuerte que era ella. Cuando intentó aumentar su prana, ella lo sorprendió al absorberlo, haciéndolo retroceder. Lanzó un hechizo de fuego que ella desvió fácilmente. Luego notó que su espada había cambiado de color y se preguntó si era un efecto de la espada mágica. Ella lo atacó de nuevo y mientras él se defendía se dio cuenta de que ella estaba ganando ventaja, así que usó su prana para darse más fuerza y empujarla hacia atrás. Esto le dio la oportunidad de aumentar su prana para un ataque total, pero ella absorbió su prana antes de que pudiera terminar. Luego ella cerró la distancia y le dio una patada en el pecho. Moroha se agarró al lugar donde había pateado y preguntó por qué no lo había cortado. Afuera, Sophie y Shizuno seguían peleando, y Sophie reconoció la fuerza de Shizuno y decidió ponerse seria. Dentro, Moroha estaba defendiéndose de los ataques de Elena cuando ella le preguntó por qué no usaba su prana para potenciar sus ataques, pero él explicó que era porque había tenido muchas dificultades al principio. Inmediatamente tuvo un flashback de su vida pasada y recordó algo. Luego tomó una postura y le pidió a Elena que lo atacara. Aunque se movía a una velocidad increíble, él la esquivó fácilmente y cortó su costado. La pelea entre Satsuki y Sofía se había vuelto intensa cuando Satsuki notó que el arma de Sophie se estaba desmoronando. Sophie le dijo que aún no ha encontrado un arma que pueda soportar el poder de su prana. Ella logró desarmar a Satsuki, pero rápidamente usó Adamant y bloqueó el ataque de Sophie. Aumentó su prana y el arma de Sophie fue completamente destruida. Sophie admitió su derrota y le dijo que siguiera con el buen trabajo. Mientras tanto, dentro del parque, Moroha había ganado la ventaja, pero le dio a Elena la oportunidad de contraatacar, así que se levantó y charló sobre derrotarlo. Le preguntó si era porque su hermano moriría si no lo mataba, pero ella no respondió, así que le dijo que la ayudaría a rescatar a su hermano y la liberaría. Ella dijo que era imposible, pero él reveló que haría cualquier cosa para ayudarla. Shizuno llegó pronto y le dijo a Elena que no tenía razón para luchar porque en realidad no tenía un hermano. Había oído del director del instituto que dejaron a Elena en su puerta cuando era una recién nacida, así que no era posible que tuviera un hermano menor. Elena no le creyó, entonces Shizuno le preguntó si podía recordar el nombre de su hermano o su cara, pero no pudo. Fue entonces cuando Conrad se hizo notar y confirmó que lo que Shizuno dijo era la verdad. Él admitió que había creado la ilusión de que ella tenía un hermano. Esto hizo que Elena se sintiera perdida, así que Conrad aprovechó la oportunidad para apoderarse de su cuerpo. Atacó a Moroha y se rió porque sabía que él no querría hacerle daño a Elena. Moroha logró aumentar su prana y romper la espada de Elena antes de cortarla y lograr separar a Conrad del cuerpo de Elena. Cuando ella cayó, él la levantó, prometiendo ser su familia. Mientras tanto, Conrad regresó al cuartel general ruso, pero el terror le quitó los ojos por fallar en su misión. Elena se encontró con Moroha afuera de su casa una mañana mientras intentaba irse. Ella preguntó cómo sabía él que intentaría irse, y él dijo que solo tenía una corazonada. Elena dijo que no quería involucrarlo en sus problemas y le agradeció por su ayuda. Cuando trató de pasar junto a él, la abrazó y usó un hechizo para dormirla. El tonto enamorado luego llamó a Sir Edward y le dijo que planeaba ir a la guerra con la sucursal rusa él solo. Pronto Moroha enfrentó a Bernard, uno de los jefes de campo rusos, en un puente vacío en Rusia. Le pidió al hombre la ubicación del terror, pero como era de esperar, se negó a revelar su ubicación. Cuando se entera de la identidad de Moroha, jura derrotar al falso de rango S. Manifestó su prana y trató de atacar a Moroha, quien lo esquivó fácilmente. Y saltó sobre uno de los pilares que sostenían el puente. Recordó un hechizo que usó en su vida anterior y lo recitó. Cuando Bernard escuchó su canto, le gritó que se detuviera, pero Moroha no escuchó y lanzó la espiral de tormenta sobre él, dejándolo inconsciente. Angela, quien estaba al lado de Moroha, preguntó si no iba a acabar con él, pero él dijo que no tenía planes de derramar sangre durante su guerra solitaria. Más tarde, mientras estaban sentados en un tren, Angela explicó que sería un desastre si la gente descubriera que Gran Bretaña estaba ayudándolo a luchar contra Rusia, y se quejaba de las consecuencias de que la gente supiera que Gran Bretaña estaba ayudándolo a llevar a cabo una guerra privada contra los rusos. Sin embargo, Moroha le aseguró que nadie se enteraría. Luego, ella le preguntó qué quiso decir con no matar a nadie, entonces él recordó su conversación con Bernard después de que se encontraron en el puente. Bernard le había dicho que no tenía idea de dónde estaba el terror, pero Moroha ya lo esperaba, así que preguntó si Bernard quería informar al terror que estaba librando guerra contra ellos. Angela preguntó por qué compartía información con su enemigo, y él dijo que era una pérdida de tiempo interrogar a alguien. Bernard se burló de él, diciendo que los japoneses eran débiles, así que Moroha lo apuñaló. Con una mirada enloquecida, le dijo a Bernard que en su vida anterior había luchado y ganado batallas solo, así que no tenía derecho a llamar débiles a su gente. Luego lo pateó al suelo antes de irse. De vuelta en el presente, Moroha explicó que como no tenía idea de dónde estaba el terror, simplemente seguiría golpeando a sus jefes de campo hasta que ella hiciera un movimiento. De esa manera no tendría que matarlos, incluso si eso significaba que serían castigados por perder contra él. Mientras tanto, Bernard logró liberarse y fue a reportar lo que había sucedido al terror. Él le pidió que le permitiera llevarse a Moroha con él, ya que iba a morir de todos modos, pero ella se negó, diciendo que no toleraba el fracaso, y le dijo que muriera. Como su último acto de servicio, le dijo que Moroha no lo acabó a pesar de usar su hélice de tormenta eléctrica, y esto hizo que ella lo elogiara por su lealtad.
Finalmente, ella usó su hechizo de dragón relámpago para enviarlo al más allá. La Terror habló luego con los 3 jefes de campo que estaban con ella y les dijo que no hicieran nada, aunque Bernard les había dicho a dónde iba Moroja después. Les pidió que reforzaran sus defensas alrededor de la capital en su lugar. En el tren, Moroja se quejó de compartir la cabina con Angela, y ella bromeó diciendo que simplemente no podía manejar a una mujer de verdad, y le ofreció abrazarlo. El chico virgen y descarado aceptó de inmediato, así que ella lo llamó un pervertido, diciéndole que se quedara en su lado de la cabina y se asegurara de respetar su privacidad. En Japón, Satsuki estaba discutiendo con Elena, quien le dijo que iba a convertirse en la hermana de Moroja, porque él le había dicho que eran familia. Shizuno les pidió que se callaran y dejaran de comportarse como niños inmaduros. Shizuno reveló que no tenía planeado ayudar a alguien como ella, y esto solo hizo reír a Satsuki. Cansada de su comportamiento tonto, Shizuno les informó que Moroja se sentiría avergonzado si viera su comportamiento, recordándoles que él estaba luchando solo en una guerra. Afuera se encontraron con Miya, y mientras las chicas hablaban, admitieron que estaban preocupadas por Moroja, y rezaron para que volviera sin daño. Fiel a su palabra, Moroja fue de ciudad en ciudad, suprimiendo cada sucursal. En su última parada, notaron que los estaban siguiendo, así que Moroja dejó a Angela y los atrajo a un bosque. Uno de los jefes se rebeló y le dijo a Moroja que estaba rodeado por salvadores de rango A y que no podría escapar. Sin embargo, Moroja reveló que tenía protección del guión. El jefe de campo luego le suplicó que se rindiera y se fuera a casa, porque sabía que si peleaban, Moroja derribaría a la mayoría de ellos. Dijo que no quería desobedecer las órdenes del terror, pero si podía evitar el derramamiento de sangre no luchando, lo haría con gusto. Su patética charla de paz hizo que uno de sus camaradas lo callara y llevara a cabo la orden que les habían dado y mataran a Moroja. Tan pronto como saltó, sus compañeros escondidos en los arbustos lanzaron un hechizo de sombra helada a Moroha, pero él saltó fuera del camino. Justo en ese momento, un par de gemelos saltaron de detrás de los arbustos e intentaron atacarlo, pero él bloqueó sus ataques fácilmente. Mientras intentaba explicar que él no era el que había matado a Bernard, notó una bola de fuego que había sido disparada en su dirección. Al darse cuenta de que los gemelos serían alcanzados, los empujó fuera del camino y saltó antes de que pudiera alcanzarlo. Mientras se preguntaba si los gemelos estaban bien, notó que estaba siendo rodeado por una niebla venenosa y usó una hoja de brisa para dispersarla antes de noquear al tipo que la había liberado. Antes de poder tomar aliento, fue atacado de nuevo, esta vez desde arriba. Siguió a la persona y la derribó del cielo usando una espada de brisa y aterrizó sobre 2 de sus camaradas. Moroha pronto encontró a otro de ellos, y esta vez a una joven, y le preguntó por qué había reducido el impacto de la sombra congelante. En lugar de responder, ella le preguntó por qué había salvado a los gemelos, pero él solo dijo que no le gustaba que la gente muriera. Justo entonces escuchó a los gemelos, así que le dio un golpecito en la frente y salió corriendo. Los gemelos intentaron atacarlo de nuevo, pero él los noqueó fácilmente. La última persona ya estaba buscando a Angela y Moroha le preguntó por qué estaba allí, así que ella explicó que no era una sirvienta y le dijo que se encargaría del tipo. El tipo entonces se dio la vuelta y en su espalda había un espejo de transmisión y al otro lado del espejo estaba el terror. Moroha se dio cuenta de que Angela estaba recitando un hechizo y la empujó fuera del camino, pero antes de que él pudiera moverse también, fue alcanzado por el hechizo. Moroha despertó con el pecho desnudo de Angela en su cara. Tratando de no entrar en pánico y causar un disturbio, intentó recordar lo que había pasado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su ropa también había desaparecido, pero a Angela no le importó, ya que casi lo asfixia con sus pechos. Sus desesperados gritos y movimientos finalmente la despertaron y estaba feliz de que finalmente estuviera despierto. Luego mencionó que sus partes desnudas estaban en su cara y fue entonces cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Gritó y saltó de la cama y rápidamente se puso la ropa interior. Luego explicó que lo había llevado de vuelta después de que el hechizo del terror lo había herido y la única forma de curarlo era acostarse junto a él desnuda. Justo entonces, la chica a la que Moroha había golpeado en la frente entró y ambas trataron de explicar su situación. Totalmente vestidas, escucharon lo que la chica tenía que decir mientras se presentaba como Katya. Angela preguntó cómo las encontró y ella explicó que alguien las había seguido desde la estación. Ella afirmó que la falta de disposición de Moroha para matar a alguien fue la razón por la que ella había acudido a ellos, ya que necesitaba su ayuda para liberar a su amiga Yuri del terror. En un tren con destino a la ubicación del terror, Katya les dijo que el terror hacía que los salvadores pelearan entre ellos, y elegía a los ganadores como sus guardaespaldas. Cuando llegaron a la estación, Moroha dio un golpecito a Katya en la cabeza, dejándola inconsciente y explicó a Angela que no quería que ella quedara atrapada en medio de la guerra. Mientras caminaban juntos, Moro le pidió a Ángel que no lo acompañara porque no quería que ella se lastimara, ya que no podía protegerla mientras luchaba contra el terror. En la mansión del terror, uno de los jefes de campo que había luchado contra Moro vino a informar que Moro está... La debilidad fue el hecho de que no estaba dispuesto a matar a nadie. Mientras intentaba explicar por qué había regresado, ella lo interrumpió diciendo que mientras fallara su misión, tenía que morir, y ella hizo un gesto a los guardias para que se lo llevaran. Ella salió y notó que Moroha había llegado y como regalo de bienvenida lanzó un hechizo de corazón oscuro de nivel 13 llamado Cruzada Maldita que liberó un ejército de relámpagos. Moroha los enfrentó fácilmente, lo que sorprendió al terror, e incluso uno de sus guardias mencionó que se movía como si estuviera acostumbrado a luchar contra ejércitos enteros solo. Luego decidió subir el nivel y envió a los salvadores bajo su mando. Moroha se dio cuenta de que eran los salvadores capturados de los que Katya le había hablado, y cuando trataron de atacarlo, los esquivó fácilmente, pero uno de ellos fue atacado por una de las líneas de relámpagos, y Moroha lo salvó.
Mientras ella lo veía salvarlos, incluso si querían matarlo, confirmó lo que le habían dicho sobre su renuencia a matar a alguien. Moroha de repente se sintió pesado y se dio cuenta de que uno de los salvadores estaba usando restricción de gravedad contra él, dando a los demás la oportunidad de atacarlo. Pero antes de que pudieran, Angela llegó y lo salvó. Katia también estaba con ella, lo cual fue sorprendente que hayan llegado tan rápido. Intentó hablar, pero fue interrumpido por la llegada de Shizuno y Satsuki a través del portal de transporte de Marius. Elena fue la última en llegar e intentó convencer a los salvadores de no luchar por el terror, pero al notar que Katia intentaba que Yuri la recordara, rápidamente fue detrás de ella y cortó el cristal negro que llevaba puesto, provocando que recuperara el sentido. Así que con los salvadores de su lado ahora, lucharon contra el ejército de rayos restante. Al ver que su ejército estaba perdiendo, el terror usó otro hechizo y creó un gigante de rayos. Lo atacaron con todo lo que tenían, y ni siquiera los hechizos combinados de Shizuno, Katia y Moroha fueron suficientes para derribarlo. El gigante lanzó una gran bola de rayo hacia ellos, la cual lograron esquivar, pero cuando estaba a punto de lanzar una segunda, otro recuerdo se activó en Moroha y empezó a cantar. Shizuno lo reconoció como un hechizo de nivel 13, Corazón Oscuro, y cuando lo desató toda el área quedó cubierta de agua. Moroha se paró sobre ella y golpeó su pie 2 veces, haciendo que el agua subiera como tentáculos que envolvieron al gigante destruyéndolo completamente. Rechazando aceptar la derrota, ella utilizó un hechizo de dragón relámpago para atacar, pero él lo destruyó fácilmente. Al ver que estaba derrotada, la fea bruja rogó a Moroha que le perdonara la vida, diciendo que no quería perder su imperio, pero él le dijo que si no quería que nadie le quitara lo que le pertenecía, no debería quitar lo que pertenecía a otros. Luego, le dio la espalda y se alejó. Moroha estaba siendo reprendido por Angela, quien dijo que el hechizo que había usado había provocado que el mapa de Rusia se redibujara, así que él se disculpó. Cuando preguntó por qué estaba en la misma sauna que las chicas, Angela lo llamó tonto y le dijo que era ignorante de las costumbres de otras personas. Katia les pidió que se calmaran y dejó escapar que una vez estuvieron desnudos juntos. Esto hizo que las chicas se pusieran celosas y Shizuno pidió una explicación. Después de escucharla, Satsuki y Elena se pelearon sobre quién era la mejor hermana. Para resolver la discusión, decidieron ver quién saldría primero de la sauna después de agregar agua a las brasas y aumentar la temperatura. Yuri y Katia fueron los primeros en salir. Angela salió poco después, dejando a Moroha y Shizuno para lidiar con los 2 mocosos inmaduros que habían comenzado a hacer ejercicios. Pronto pasaron a las luchas de brazo y Satsuki ganó, pero no pasó mucho tiempo antes de que Elena se desmayara debido al calor extremo y Satsuki la siguió. Shizuno decidió despertarlas usando un hechizo de congelación que les dejó a ambas con un resfriado fuerte. Mientras se calentaban junto al fuego, Moroha y Shizuno se sentaron afuera hablando. Él reveló que había estado tranquilo solo con él y Angela, y admitió que era agradable tener a sus chicas locas de nuevo. Luego le dijo a Shizuno que había tenido un sueño sobre sus vidas pasadas y en el sueño, algo seguía quitándole lo que más amaba. Entonces, ella asumió que tal vez no había sido un recuerdo de su pasado, y que podría haber sido solo un sueño o una premonición futura. Pero eso solo lo dejó más preocupado. En la sede de Japón, Sir Edward y Ando estaban discutiendo la victoria de Moroha contra el terror ruso cuando Ando de repente gimió de dolor y dijo que había aparecido un metafísico. Moroha y las chicas acababan de despedirse de Katia y Yuri y estaban a punto de regresar a casa usando el transporte de Mary cuando Moroha recibió una llamada telefónica. Las chicas regresaron a la academia, donde una triste Milla preguntó por qué Moroha no estaba con ellas. Satsuki explicó que un fenómeno metafísico apareció justo antes de que se fueran, y como Moroha había derrotado a la única persona que podía vencerlo, él se quedó para ayudarlos. Más tarde en la azotea, Satsuki intentó animar a Milla, y ella admitió que desde que Moroha se fue, se había sentido sola y lloraba hasta dormirse la mayoría de las noches. Satsuki luego la invitó a dormir en su habitación, pero le dijo que podría no ser un buen sustituto. En otro lugar, Angela estaba al teléfono con el señor Edward, quien le informó sobre la condición de Ando. Dijo que aunque Moroha había derrotado al metafísico, Ando todavía estaba en dolor y había sido admitido porque se desmayó. Él entonces le dijo que se quedara en la escuela por si acaso pasaba algo. Como prometido, Milla fue a la habitación de Satsuki para pasar la noche. Justo cuando Satsuki le decía que Moroha volvería pronto, se oyó un golpe en la puerta. La abrió y vio a Momo. Ella dijo que había venido a acompañar a Milla también, pero luego otro golpe sonó y Shizuno entró diciendo que aunque dormía en lujo, no tenía problema en experimentar la pobreza de vez en cuando. Otro golpe sonó y uno tras otro sus amigos vinieron porque querían hacer sentir mejor a Milla. Terminaron teniendo una pijamada y cuando todos se acomodaron para dormir, Milla y Satsuki permanecieron despiertas y Milla dijo que ya no se sentía sola. De repente, Satsuki sintió un escalofrío y cuando Milla preguntó qué pasaba, ella dijo que no era nada. Mientras tanto, el asistente de Ando vino a buscar a Sir Edward cuando Ando se despertó y logró informarles que un dragón antiguo venía. Se abrió un portal en el cielo y de él salió un gran dragón, y mientras destruía la ciudad, se emitió una orden de evacuación. Mientras los huelguistas se preparaban para luchar, Jin les informó que Ando estaba hospitalizado y no podía pelear. Reveló que Sir Edward se dirigía hacia ellos y que la directora iba a buscar dónde quedarse hasta que pudiera activar el transporte para traer de vuelta a Moroha. Angela también vino y pidió unirse a la lucha.
Su plan de ataque fue emboscar al dragón, así que se dispersaron por el bosque que rodea la escuela. Mientras esperaban, Shizuno lo notó, sonrió y les dijo que se fueran porque había descubierto sus planes. Subió a las nubes y regresó lanzando fuego y quemó el bosque, así que tuvieron que retirarse para evitar las llamas. Momo y Satsuki corrían lado a lado y cuando el dragón los notó, persiguió a Satsuki. Aunque aumentaron su velocidad, ella terminó cayéndose, pero antes de que pudiera atacar, Kanzaki lo golpeó con un hechizo. Luego ordenó a los Kuromas que lo golpearan con todos los hechizos poderosos que tenían, y cuando lanzaron sus ataques, anuló los hechizos y los usó en su contra, así que todos se cubrieron. En Rusia, Moroha solo podía observar lo que sucedía a través de las imágenes satelitales. Reconoció al dragón de sus sueños y de repente recordó que era el que había llevado a sus seres queridos en sus vidas pasadas. Los salvadores continuaron su lucha contra el dragón, pero este continuó llevándoles la delantera. Mary comienza el hechizo para abrir la puerta de transporte y traer a Moroha de vuelta, pero antes de que termine, Jin logra saltar sobre el lomo del dragón e intenta apuñalarlo, pero vuela a través de un edificio y él es derribado. Da la vuelta e intenta quemarlo, pero Kanzaki lo bloquea usando un hechizo de defensa. Luego usa otro hechizo para crear una bola de fuego masiva. Jin tira de Kanzaki y juntos se apartan, entonces Satsuki les grita, lo que hace que el dragón la note. Empieza a lanzarle bolas de fuego, así que Momo corre hacia ella, pero es alcanzada. Justo cuando Mary está a punto de completar el hechizo de transporte, nota un edificio en llamas a punto de caer sobre Miya, así que se mueve justo a tiempo y la empuja fuera del camino, pero se lastima en el proceso. Le pidió a Miya que reiniciara el canto y abriera la puerta antes de desmayarse. Cuando comienza a cantar, el dragón la nota e intenta atacar. Pero Sir Edward bloquea el ataque, permitiéndole terminar el canto y abrir la puerta que permitió a Moroha, Katya y Yuri pasar. Sin embargo, ella nota inmediatamente que algo está mal. Angela menciona que el dragón no es un metafísico ordinario, y Shizuno señala que con su poder ya podría haber destruido todo, pero era como si estuviera retrasando y esperando algo. Mientras tanto, Satsuki intenta alejar al dragón de una herida a Elena, y justo cuando está a punto de golpearla con la bola de fuego que disparó, alguien la desvía. Ella se gira y al ver a Moroha caminando hacia ella, Jin ordena al Salvador que dé una mano a Moroha, pero él les dice que es su lucha y que deberían irse. Carga contra el dragón cantando un hechizo de Black Hyena que libera, pero el dragón lo anula. Shizuno grita que los hechizos eran ineficaces contra él, y él decide usar prana en su lugar. Entonces, él incrementa su prana y ataca. El dragón contraataca y lanza un ataque sónico, que Kanzaki reconoció como uno usado por la clase Fortaleza. Moroha cayó al suelo y cuando trató de levantarse, el dragón abrió su boca y salieron los mismos bichos que tenía la clase Fortaleza y lo atacaron. Jin se preguntó cómo derrotaría a una criatura que tenía todos los poderes de los metafísicos que ya había vencido. Satsuki intentó ayudar, pero Shizuno la detuvo diciendo que el dragón había estado esperando que Moroha llegara. Con Moroha ocupado luchando contra los insectos, el dragón voló hacia las nubes y de repente apareció detrás de Shizuno y Satsuki. Antes de que pudieran reaccionar, las convirtió en piedra. Moroha gritó de dolor y recordó todas sus vidas pasadas y cómo tanto Shizuno como Satsuki habían sido asesinados por el dragón. Consumido por la ira, su prana aumentó y Sir Edward dijo que había caído en la caja de Pandora de la desesperación. Liberó una energía oscura que eliminó a todos los insectos que lo rodeaban, tras lo cual recogió su espada y cargó contra el dragón. Cayó de espaldas y siguió cortándolo, grabando letras mágicas sobre él para que no pudiera anular el hechizo cuando se activara. Angela le gritó diciendo que si no se detenía destruiría la ciudad, pero Elena dijo que estaba demasiado lejos para oír nada. Shizuno y Satsuki estaban en un trance onírico donde sus antiguos yoes les instaban a recordar. Y ve a ayudar a Moroha tal como él lo había hecho por ellos tantas veces. Cuando Moroha estaba a punto de activar el hechizo, vio una visión de Suresha y la hechicera del inframundo tomándole la mano, y le dijo que recordara que siempre estarían juntos en todas sus vidas. Luego dice que recuerda y se transforma. Mientras tanto, Elena se dio cuenta de que él estaba encarnando dos vidas anteriores en un solo cuerpo al mismo tiempo. Los huelguistas que habían sido curados por Kamei se unieron todos y lucharon contra los bichos restantes, despejando el camino para Moroha. Mientras él estaba recitando su hechizo, mantuvieron al dragón ocupado. Cuando Angela notó que estaba a punto de usar un hechizo, lanzó una daga a su ojo. Moroha terminó de cantar y canalizó el hechizo en su espada y la bajó sobre el dragón, destruyéndolo por completo. Y con el dragón destruido, Ando se despertó. Shizuno, Satsuki y Moroha siguieron a Sir Edward y Angela al aeropuerto. Y antes de irse, le dijo a Moroha que tuviera cuidado con el jefe francés. Mientras Shizuno iba a buscar el coche, Moroha le preguntó a Satsuki si realmente no recordaba haberlo ayudado a derrotar al dragón, y ella dijo que no, que todo lo que recordaba era que estaba soñando con su vida pasada. De regreso, mientras Satsuki corría adelante, Moroha dijo que había visto a la bruja del inframundo cuando perdió el control. Cuando él intentó decir que era ella lo detuvo, diciendo que era su secreto. Cuando estaban a punto de besarse, Satsuki regresó corriendo y terminaron besándolo juntos. Regresaron a la escuela y junto con sus amigos celebraron su victoria. Si has llegado hasta aquí, confundamos a los falsos fans del anime comentando "Descanse en paz Moroha". Además, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.